Hola, soy Ana María Slachewski Ojeda, como me gusta presentarme, una vieja terapeuta. Y lo que quisiera conversar con ustedes hoy día es sobre el lenguaje y la conversación en psicoterapia. Esta lámina que encontré en internet me refleja, agradezco al que la subió, y que dice lo siguiente: todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos. Esa frase, que es una frase desafiante, es la que en pocas láminas voy a tratar de compartir con ustedes, pero básicamente es una invitación a reflexionar. Primero que nada, necesitaría precisar cómo podemos entender el lenguaje y cómo esto se relaciona con la conversación, especialmente pensando que desde mi punto de vista la psicoterapia es el arte de la conversación. Eso está en un artículo que yo escribí, que está en Academia Edu, que se llama Psicoterapia, el arte de la conversación. Indudablemente es una mirada, existen muchas más, que son igualmente válidas. Pero me gusta esta lámina que también encontré en internet que dice: la vida es el arte del encuentro. Facundo Cabral. Y yo digo, la psicoterapia es el arte del encuentro y de la conversación. Los seres humanos somos seres complejísimos. Son demasiadas las aristas que nos constituyen, pero indudablemente está por un lado la biología, o sea, lo biológico, lo autopoyético, que nos estamos constantemente autoproduciendo, y también el mundo social y las comunidades. Y yo siento que eso es lo que configura la psiquis. Por una parte la biología y por otra parte lo social, las comunidades. El ser humano habita en el lenguaje, sostenía Heidegger. Es decir, en la Carta sobre el Humanismo, sostiene que habitamos en el lenguaje, como que el lenguaje vendría a ser la casa del ser. Por lo tanto, los seres humanos habitamos el lenguaje y nos vamos configurando para entender el mundo en el conversar con otros y otras. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestra socialización, como decía Maturana. Lo social, las comunidades son fundamentales en la construcción de lo psíquico. Fíjense que la historia evolutiva del linaje homínido al que pertenecemos se inicia al surgir el lenguaje. El gen FXP2, el Rift Valley, nos habla que de repente el ser humano empezó a articular palabras. Y por eso decimos que lo que nos hace humanos es el lenguaje, aunque ello no es suficiente. Porque lo que diferencia al ser humano de otros primates es un modo de vida en el que compartir alimentos, cuidarse unos a otros, con todo lo que eso implica, ha sido central. Fíjense que el cuidado de los demás ha sido básico. La coordinación de acciones entre distintas colectividades humanas fue, al parecer, porque por supuesto no podemos dar fe de eso, fundamental y fue facilitado por la posibilidad de articular palabras, de modular. El modo de vivir propiamente humano aparece como resultado de esto, de estar en comunidades, conversando con nuestras colectividades, de alguna manera que nos uníamos sobre la base de una forma de convivir.
Pero si uno revisa hacia atrás, pareciera ser que el hombre siempre ha estado agrupado en colectividades. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la psicoterapia? Quienes somos psicólogos sabemos que la emoción cobra un rol fundamental en la convivencia y un rol protagónico en los dolores humanos y en las consultas psicológicas. ¿Cómo relaciona Humberto Maturana el mundo emocional con el lenguaje? A mi modo de ver, lo hace de una manera muy sencilla, pero fundamental, porque lo incluye en la conversación. ¿Cómo lo dice Humberto? Entiendo por conversaciones a las interconexiones continuas entre lenguaje, que son coordinaciones conductuales, y emociones, que son acciones relacionales. Pone la emoción en una acción relacional. Es el otro el que descubre mi mundo emocional. De ahí decía Humberto que no existe otra forma de vivir, siendo humanos, que no sea vivir en conversaciones. Me pareció interesante esta lámina que también encontré en internet, que acentúa la conversación. Por otro lado, si nosotros nos ponemos a pensar desde el mundo de la filosofía, encontramos que la explicación ontológica que nos hace humanos a los seres humanos, fíjense que es el lenguaje. Lo que tenemos en común todos los seres humanos de la Tierra, supongo yo que no hay en otra parte humanos, por lo menos que yo sepa, es el lenguaje. Entonces habría que preguntarse, ¿me hace sentido a mí que lo que hace humano a los seres humanos es el lenguaje? Indudablemente, el lenguaje ha sido motivo de estudio de muchas disciplinas. Y también me parece importante destacar que el lenguaje tiene un sustento biológico que lo permite. Hay estructuras biológicas que nos permiten hablar, pero es un sistema relacional. Esa lámina que encontré ahí donde la mamá mira al niño, se sonríen, esa es una conversación. Quienes hemos sido padres, en mi caso madre, es fascinante cuando el niño nos empieza a reconocer, aunque no diga ninguna palabra. Funciona como un proceso que abarca el espacio conductual, los gestos, las posturas, los sonidos, los olores, cuánto me acerco, cuánto me distancio, que son parte de cómo tenemos que comprender el intercambio comunicacional. Es decir, todo aquello no verbal, no sé si está bien hablar de no verbal, pero por ahora lo voy a usar, nos dice más que muchas palabras. Por lo tanto, el lenguaje, como lo estoy entendiendo para esta exposición, es un proceso activo que emerge en la interacción con otras y otros, en el conversar. Por eso Maturana hablaba que los sistemas son redes de conversación. Uno se podría preguntar, ¿qué es eso? Redes de conversación. Cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos absolutamente vulnerables. O sea, necesitamos que otros nos cuiden, que nos arropen, que nos alimenten. Por lo tanto, siempre necesitamos de los otros. El bebé se va coordinando con los otros, aprendiendo a lenguajear y a conversar, insertándose en estas redes conversacionales. Esa lámina en que está el niño llorando y la mamá lo tiene en brazo, muestra cómo
es una conversación el llanto del bebé que moviliza a la mamá a tomarlo en brazo en este caso. Por lo tanto, socializándonos siempre desde nuestra tradición, estamos actuando con otras y otros. Y de repente aparece esto tan fascinante que es ponerle palabras. Entonces, ese bebé está jugando con un sonajero y el papá le dice, el bebé dice da, 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 y el papá le dice sonajero. Y empiezan a aparecer las palabras. Tal vez nosotros habríamos dicho cascabel. Y empezamos a ponerle palabras a las acciones propias y a las acciones de los demás. Y así, ¿no es cierto? Ese bebé parece que no le gusta la comida, entonces le hace pucheros a la mamá. Y la mamá entiende. Y así nos empezamos a poner los anteojos de nuestra tradición que nos permite empezar a entender el mundo. Es decir, vamos co-construyendo redes conversacionales en nuestros distintos sistemas conversacionales. El bebé con la mamá, el bebé con el papá, el bebé con otros bebés. Vamos dando marcos interpretativos a lo que después vamos a llamar nuestra realidad. Ahí hay dos madres cargando a sus bebés. Los cargan de manera distinta. Es decir, aparece un mundo distinto de acuerdo a estas socializaciones que son también distintas. Es decir, yo podría haber puesto ahí una infinidad de láminas de cómo cada uno de nosotros se fue socializando y aprendiendo a interactuar. Pero fíjense que también aprendemos a emocionar, qué está permitido y qué no. ¿Cómo lo aprendimos desde nuestros primeros intercambios después de la llegada al mundo? Lo que estoy diciendo lo vamos a poner en un esquema y vamos a diferenciar el sistema biológico que nos permite hablar, que puse en esas láminas, donde puse personas desnudas, corporalmente desnudas, porque todo el sistema biológico, no solamente el cerebro, está presente, y la psicología que está en ese espacio entre las personas, es decir, este sistema relacional que va dando lugar al lenguaje. Es decir, es la coordinación conductual de coordinaciones conductuales consensuales. Ese trabalengua que nos ofreció Maturana, cuando uno lo piensa en serio, dice, claro, el lenguaje no es otra cosa que una coordinación con un otro de haceres, de conductas. Y ese otro se coordina con mis conductas. Y entonces decimos, a esto lo estamos llamando una charla, es un consenso. Por lo tanto, el lenguaje emerge siempre con otros y otras. Y nos empezamos a mover en el espacio relacional y nos empezamos a tocar con las palabras. Y aparece el tercer elemento que para mí es central, que es la conversación. Lenguaje, diálogo y conversación, de acuerdo a como yo lo estoy exponiendo, son distintos conceptos con distintas consecuencias. La palabra conversación tiene distintas derivas, pero del latín podemos decir que viene de conversari. El prefijo con, que es unión, colaboración, y el verbo versari, que significa girar, dar vueltas. Podríamos decir dar vueltas con otros en la interacción. Siguiendo Maturana, la conversación entonces implica dar vueltas con otros. Pero la interacción
básica en la conversación implica la corporalidad. Los cambios corporales son el resultado de nuestro emocionar. Nosotros estamos tranquilos, nos ponemos de cierta manera, nos ponemos más tensos, de repente nos detenemos, nos paralizamos. Es decir, los cambios corporales que vamos teniendo a medida que vamos desarrollando nuestra existencia son el resultado de nuestras emociones, que van desde las emociones turbulentas, por supuesto, que son más fáciles de distinguir, a las que son más tranquilas. Y las percibimos en nuestro cuerpo. Sentimos las emociones. No sé, pero algo me pasó, me tocó. Las emociones, decía Humberto Maturana, son disposiciones a la acción. Nos llevan a actuar. Si nos da susto, nos paralizamos. Si nos da asco, nos retiramos. Si nos gusta algo, nos acercamos. Por lo tanto, las emociones y la acción no son separables. Las emociones se traducen en nuestros gestos, movimientos de cabeza, orientación de la mirada, cercanía, lejanía, tonos de voz, subo la voz, bajo la voz. Los que lo decodificamos, quienes estamos con la persona que está emocionada, lo decodificamos de acuerdo a nuestras percepciones. Aunque muchas veces lo que nos pasa, lo que sentimos, no es fácil ponerle palabra. Entonces uno le dice, ¿pero qué te pasa? Y la persona dice, no sé, me pasó algo que todavía no sé lo que es. Pero hay ciertas emociones que nos son fácil de codificar, como la sorpresa, la rabia, el miedo, la felicidad, entre otras. Uno de los descubrimientos más impactantes de los últimos años, decía en el año 2000 Francisco Varela, es que el afecto o la emoción está en el origen de lo que hacemos todos los días. Por lo tanto, yo digo, la conversación, siguiendo a Maturana, si me disculpa, maestro, es la base del operar psicológico. Ahora, me parece importante aquí destacar una gran trampa. ¿Cuál sería esa trampa? Pensar que las palabras dicen lo mismo. En un encuentro cualquiera, nosotros hablamos, a veces solamente gesticulamos, pero aparece el lenguaje y aparecen las palabras y los decires. ¿Pero entendemos realmente lo que el otro nos dice? Por ejemplo, ahí puse una familia latinoamericana y aquí puse otra familia. Una familia del Báltico, diría yo, de los países, tal vez Noruega, Finlandia. Y cuando hay un encuentro, ¿hay consenso? ¿Decodificamos el mundo del otro? ¿Su forma de vivir en familia es igual la del noruego que el del latinoamericano? Entonces ahí aparece la importancia del contexto. El contexto es fundamental para entender al otro u otra. Según Maturana, lo humano surge al surgir el lenguaje, eso lo he venido diciendo, pero no fue suficiente, porque la emoción es fundamental. Y la emoción, como venía diciendo, se manifiesta como una disposición a la acción en nuestro cuerpo o desde nuestro cuerpo. Por lo tanto, implica la corporalidad. Pero la sola corporalidad no nos hace humanos, decía Humberto Maturana. Y el vivir humano en el lenguaje tampoco. Decía, somos humanos en la dinámica recursiva, en el dar vuelta, que entrelaza nuestra corporalidad con el fluir en el conversar. Por lo tanto, los y las otras son fundamentales
para entender y para entendernos. Sí, hay un artículo de Maturana que puse ahí, del año 1977, que se llama Ontología al conversar, donde él expone con bastante más fluidez lo que estoy hablando ahora. Las emociones son cambiantes. Cuando cambia la emoción, cambia también la disposición a la acción. No hay acción humana sin una emoción que la funde y la haga posible como acto. No es la razón la que nos lleva a la acción, sino la emoción. Heidegger, que también le da sustento a mi forma de entender la psicoterapia, decía: abrimos el mundo desde el temple emocional. Y claro, el temple emocional es un existencial, pero lo podemos traducir también como emoción. De ahí la importancia que le doy a las emociones y a los sistemas, porque somos con los otros con los que aprendemos a emocionar y a conversar, ya que son nuestros sistemas de pertenencia las que nos atrapan cuando decimos que tenemos un problema. Los problemas siempre remiten a una área de nuestra vida. En la definición de problema siempre están involucrados dos lenguajes. Los terapeutas lo vemos a diario. El lenguaje verbal, lo que nos dice, que se muestra en palabra lo que dice que está sintiendo, y el lenguaje del cuerpo, que es lo que más nos fijamos los terapeutas. Por ejemplo, yo no puedo hacer terapia online. Yo necesito ver cómo están los pies, cómo están las manos, cómo se pone, si se acerca o se aleja cuando me dice algo. Es decir, necesito ambos lenguajes para entender lo que me está queriendo decir. Es cierto que ambos operan de manera diferente y con distintas proporciones, según se trate de emoción, estado de ánimo o afecto o sentimiento, como decía Francisco Varela. Por lo tanto, el lenguaje, la psiquis, la conversación y nuestra comprensión del mundo está sustentada en nuestras relaciones con otras y otros y está inserta de alguna manera en la propuesta social, en la cultura lingüística, en las propuestas locales, en las significaciones y conversaciones familiares. ¿Dónde se siente el papá? ¿Dónde se siente la mamá? Cuando hay una fiesta. En las creencias de cómo debemos entender el mundo. En los valores y en las emociones que están permitidas en cada dominio social o sistema social o dominio de existencia. Por lo tanto, el lenguaje no está separado de las creencias, de las emociones, de nuestras convicciones, de nuestros valores. Entonces yo y mis significaciones me encuentro con el sistema consultante y sus significaciones. Tengo que entender el mundo de significaciones del otro, cómo se está relatando lo que me está contando. Y esas conversaciones emergentes, yo tengo claro que emergen de significaciones distintas. Somos todos distintos. O sea, nosotros saludamos, hello, namaste. Cuando yo estuve en la India y la gente me decía namaste y hacía así con la cabeza y yo no entendía lo que me decían. O el hola, o el shalom, o bonjour. Entendemos a los demás conversando. Hacemos terapia conversando. Por lo tanto, la danza conversacional, el dar vueltas con el otro, la conversación, es a mis ojos la base de hacer terapia. Por eso yo digo, los terapeutas somos artistas conversacionales. La psicoterapia entonces es el arte de la conversación. Y me gustaría terminar con esta lámina que encontré también en las redes sociales
donde Humberto decía: cambiemos nuestras conversaciones y cambiará nuestra vida. Eso es lo que quise compartir con ustedes hoy día, para que le den una vuelta y piensen, ¿será cierto lo que dice esta persona? ¿Que en verdad la psicoterapia es un arte y no es una técnica? ¿Será a lo mejor que las técnicas están al servicio de nuestra arte? Son nuestra paleta de pintura, la música que usamos, las letras que ensamblamos. Lo que quisimos decir hoy día, o lo que yo quise decir hoy día, fue eso. Si han llegado hasta el final, muchas gracias por escucharme.